Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Natacha Wolkovinsky, psicóloga clínica de la organización Te Escucho Panamá. Ella nos va a ayudar a dimensionar y comprender los resultados de la encuesta que hizo el Meduca para conocer el estado socioemocional de los estudiantes. Hola Natacha, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos empezar hablando un poquito sobre esta encuesta que fue como bastante noticia esta semana. Empezando, bueno, el Meduca publica esta información, o en realidad como que da a saber esta información, y el verdadero, como que la cifra alarmante, tiene mucha información en la encuesta, tú nos podrás contar un poquito más, pero la cifra alarmante es que 800 estudiantes admitieron haber tenido un pensamiento suicida, además de otras preocupaciones y afectaciones. La encuesta, si no me equivoco, se aplicó como a 35.000 estudiantes de distintas edades, y esto obviamente ha causado alarma, pero por un lado también es, ok, el Meduca tiene los datos, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces cuéntanos un poquito como que, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la encuesta? ¿Qué nos dicen estos datos y qué significa? Ok, efectivamente. Creo que es una gran labor la que está haciendo el Ministerio de Educación, intentando encuestar para averiguar la situación socioemocional de los estudiantes en Panamá. Y efectivamente se hace esta encuesta en el Ministerio de Educación, de la cual creo que ellos tienen más datos de los que tengo yo, de los que están disponibles. Se hace esta encuesta con 35.374 estudiantes. 45% de estos estudiantes son de primaria y el 55% son de premedia y media. Y lo que se encuentra es que, para dar así un pantallazo, 43% de alguna manera u otra hablan de que tienen una leve afectación, moderada o grave. O sea, estamos hablando que casi la mitad de los encuestados, 43%, tiene algún tipo de afectación emocional. De ese 43%, estamos hablando que 800 estudiantes mencionaron que presentan algún tipo de ideación suicida, es decir, de pensamiento de querer quitarse la vida. Eso se trata, no es una intención, es un pensamiento. Y para nosotros, en salud mental, en los psicólogos clínicos, para nosotros eso es una súper alarma. Ellos utilizaron una herramienta que se llama la encuesta de depresión de Kutscher, si no me equivoco, y que es una encuesta breve, pero muy útil, que te hace varias preguntas muy sencillas en cuanto a de 0 a 3, cuánto has sentido, por ejemplo, vacío, o que te has sentido que no sientes placer, diferentes cosas que nosotros medimos para detectar que hay algún tipo de depresión. Y la última pregunta que te hacen, como suele ser en otras encuestas, es si has pensado hacerte daño. Si esa pregunta tiene un sí, tú ya calificas inmediatamente, ¿no? Así suelen ser también otras encuestas. Y es así como detectan que hay entre los encuestados 800 chicos que han pensado, que han tenido ideas suicidas. Que es un número muy alto. Podrían ser más, claro. Además, calcula que se entrevistaron a 35.374, o sea que pueden ser más de 800. No se entrevistó a toda la población, o sea, hay más de 800 chicos allá afuera con dificultades. Y el panorama entonces es difícil, porque estamos hablando de que el Meduca cuenta, hasta donde yo tengo cifras, de 800 psicólogos con que trabajar, ¿ok? Eso quiere decir, tienen como 800 psicólogos a la vez, como 150, creo que gabinetes psicopedagógicos, ¿no? 150, 120 gabinetes psicopedagógicos. La cuestión, 150, correcto, en 16 regiones. La cuestión es que no hay suficientes personas. Si hay 3.102 centros escolares, según los cálculos, ¿no? Y hay 800 psicólogos, significa que no hay ni siquiera un psicólogo para cada centro. Y imagínense cuántos chicos tienen en un centro escolar, pueden tener problemas emocionales. Entonces, no nos damos abasto, no tenemos la capacidad de atenderlo. Entonces, el Meduca puede estar muy bien intencionado, pero tiene un gran problema en sus manos. Ellos lo que hacen entonces cuando esos casos llegan es referirlos. Y los tienen que referir o a la Caja del Seguro Social o al MINSACAPSIA, a los centros de salud, que tampoco se dan abasto. Llegas y pides una cita y te la dan en mucho tiempo. Así que esa es la realidad, el panorama que tenemos en este momento. Por esa misma línea, ¿cuál es como el contexto de la salud mental en Panamá? O sea, ¿qué tan importante está, por ejemplo, en las importancias del Estado, la salud mental de la población, y cuáles serían esas políticas públicas, si existen, que atacan los problemas mentales? Y que sabemos, porque el Meduca hace esta encuesta como para post pandemia, más o menos, ¿no? Correcto. Como, ok, ya pasamos el grueso de la pandemia, ¿cómo esto afectó a los estudiantes?
cuál era el panorama anterior y cuáles son algunos de esos retos que la pandemia pudo haber agravado, ¿no? Tenemos pocos datos. Tenemos algunos datos sobre, por ejemplo, de cuántos suicidios al año se pueden estar dando, como 120 en general en la población. Sí tenemos una encuesta de la UNICEF que se hizo también durante la pandemia en 3 entregas que hicieron ellos, que sí hablaban un poco también de la salud mental de los cuidadores. Okay. Y te decía, por ejemplo, que un 43% de las personas, igual la misma cifra que encontró en los colegios el Ministerio de Educación, interesante, presenta alguna, el 32%, presenta alguna afectación, no el 40%, el 32%. El problema es que solamente una muy pequeña cantidad de personas busca ayuda. Digamos que entre el 11 y el 13% buscan ayuda de salud emocional, solamente. Wow. Entonces, ese es el panorama que tenemos. No tengo cifras anteriores, lo que sabemos es que fue incrementándose. Del 2020 fue subiendo al 2021. En este momento todavía el año no termina, pero pareciera que ha ido en incremento, no en descenso. ¿Tenemos políticas públicas para tratar de atacar este problema? Ok. Ese es que eso es lo que sucede, ¿no? A ver, este es un problema que se agravó o que se hizo más evidente a raíz de la pandemia o que se empeoró obviamente por el confinamiento y por la educación a distancia. Uh-huh. Pero ya teníamos una realidad nacional muy pobre. ¿Por qué? Porque no contamos con una ley de salud mental. Nos regimos por un código sanitario de 1948. Yeah. ¿Ok? Eso dice mucho. Ok. Y ahora estuvieron tratando de pasar la ley 314 para poder entonces pedir, entre otras cosas, que hubiese más presupuesto, que hubiese reglamentación de cómo íbamos a atender la salud mental en Panamá. Y lastimosamente, pues el presidente vetó la ley y hubo muchas dificultades entre los gremios. Así que ese ha sido el panorama en cuanto a nuestra realidad nacional. No hay ley, por ejemplo, y no hay ley sobre salud mental. Por otro lado, tenemos una profesión que está regulada solo para panameños. Entonces, encima que solamente son 6.000 psicólogos en Panamá, no puede venir nadie del extranjero a echarnos una mano. Como si no la necesitáramos, ¿no? Ni para casos puntuales, o sea, ni para como que... Deberían poder, o sea, claro, ellos pueden hacer acuerdos en casos de emergencia y no los hacen. Entonces ahí hay también una situación a nivel de gremios, de no permitir que nadie entre, y digo yo, como si hubiese poco trabajo, ¿no? Sí. Así que esa es otra situación. Y la tercera situación que tenemos a nivel nacional, aparte de la ley y aparte de la psicología como una profesión protegida, es que las aseguradoras no cubren los problemas de salud mental en Panamá, la prevención y en muchos casos el tratamiento de situaciones leves o moderadas, ¿no? No son cubiertas, medicamentos, muchas cosas que no se cubren, abuso de sustancias que requieren de tratamiento. Y entonces con ese panorama fue que entramos a la pandemia. Claro, y este tema quería como que nos adentres un poquito más sobre el tema de los seguros. Eso genera obviamente como que una separación muy marcada de quien sí se puede atender con temas de salud mental, que es, como sabemos, la gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo, que es un porcentaje muy pequeño. Y luego queda como todo este espacio de gente desatendida y luego los que se colan y logran conseguir atención en la pública. ¿Es así? Claro, y ese es el gran reto que hay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Ministerio de Educación te dice, ok, encontramos 800 casos, ahora lo podemos identificar. Sensibilizamos a los maestros para que los identifiquen. Ok, ya los identificaste, ¿y ahora qué haces? Los tienes que mandar a tratamiento. Tratamiento implica psicoterapia y fármacos en algunos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no tienes suficiente gente. Entonces, el que lo puede pagar y viene de la privada va a encontrar recursos cómo hacerlo. Pero el que no, entonces se tiene que ir al sistema público a esperar a que lo atiendan, ¿no? Y qué tipo de atención, además, si es constante, si llena todos los requisitos de cómo debe ser el encuadre psicoterapéutico para este tipo de problemas, de múltiples formas, a veces es familiar, además, o sea, entonces realmente hay una gran brecha, como dices tú, claro, y nos quedamos
sin poder atender a la población que se siente que no tiene a dónde ir. O sea, muchas veces no tenemos a dónde referir. Y estamos hablando de una población joven que no solamente ya están en una escuela pública, o sea, ya están en el sistema público, y además de eso son menores de edad, o sea, que dependen de que un guardián o que sus padres sean los que los Completamente. los lleven a obtener atención. Y entonces el padre trabaja. Y el padre. Y entonces, no, claro. ¿cómo haces? ¿No? O sea, es un problema complejo que está presente y que tiene soluciones, como por ejemplo, el presupuesto ahorita de salud mental del Estado, calculado por la UNICEF, es del 2%. La OMS sugiere que sea del 5%. Y con una ley pudiéramos pues pedirlo, ¿no? Entonces realmente se está trabajando con las uñas una situación que no se le ha dado la importancia, y hasta ahora con la pandemia la gente se dio cuenta que importante es la salud mental. ¿Cómo afecta específicamente la pandemia a los estudiantes que estemos viendo estos resultados? ¿Qué es lo que sucede durante una pandemia que cause esta agravación, por decir así, del problema? Bueno, por múltiples lados, múltiples factores. Por un lado, tienes la parte del aprendizaje. Un aprendizaje a distancia. Y de nuevo, no critico que fue la solución que se tuvo que encontrar en el momento. Claro, digo, fue un momento excepcional. Claro. O sea. Y ahora nos toca lidiar con los resultados y ver cómo hacemos para nivelar. Que tengo que decir que el Meduca sí ha propuesto guías muy bien determinadas y que tienen hasta formas de medir sus resultados y todo para nivelar y rescatar a que la gente no salga de las escuelas. Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido desde el punto de vista de aprendizaje. Bueno, lo que les digo, la educación a distancia no permite el mismo tipo de aprendizaje, sobre todo personas que tienen dificultades de aprendizaje que necesitan que si sea más visual, que si sea más táctil. Entonces se pierde una gran cantidad de cosas. No hay la posibilidad de socialización con pares, en lo cual también el aprendizaje no es solo de conceptos, de socialización, de aprender a resolver conflictos, de llevarnos con los demás, de ser autónomos e independientes, así sea ir a que el niño aprenda a ir a la tiendita a comprar algo. Exacto. Tenemos entonces una nueva situación que presentan muchos estudiantes de ansiedad, que es que estoy regresando 2 niveles superiores de cuando me fui. No ha habido una transición progresiva al grado que sigue. Entonces llego al colegio a una situación más adulta y yo no estoy preparado porque no he hecho el proceso. El encerramiento ha traído más uso de redes sociales, o sea, más depresión y ansiedad también. Las redes sociales pueden traer muchas cosas negativas cuando empieza la comparación entre los demás, empieza el bullying cibernético. Han habido entonces también problemas en la casa, problemas económicos, problemas de dificultades de todo tipo. Claro, también ve a su entorno afectado. Ha sido un lindo cóctel. Y creo que ahora estamos viendo más. Ahora que ya como que la gente soltó, o sea, has tenido que estar aguantando y la gente suelta, empiezas a ver todo lo que la gente ha estado soportando, ¿no? Poco a poco. Así que es bastante el trabajo que tenemos, es bastante la necesidad, es bastante la ayuda que se requiere, es bastante la importancia de que tengamos presupuesto y que abramos las puertas a que más gente nos pueda ayudar. Ese es uno, o sea, mencionando de nuevo como que lo que dices que ahora estamos soltando a la gente de nuevo, o sea, a la gente y particularmente a los niños de nuevo a los centros educativos. Y estando en el encierro en el que estuve, o sea, muchas veces yo me puedo imaginar que las mismas familias, o sea, las cosas están pasó en mi casa, o sea, estaban pasando cosas en mi casa que, como era de día a día, tú en realidad no las notabas, y luego, cuando sueltas un poquito, dije, espera, nos acostumbramos a que esto era así. Cuando miras para atrás, cuando miras para atrás es como que, wow, no sabes cómo pudiste. Eso no estaba bien, o eso, ¿no? Entonces, como que un poquito, ¿cuáles son algunas de las señales que puede ver un padre en un estudiante, o sea, en un niño o en un hijo, de afectaciones emocionales, y cuáles pueden ser leves, medianas o graves, y qué debería hacer un padre más allá del obvio de buscar ayuda, ¿no? O sea, que es como lo principal. Bueno, número uno, que lo que describe es un poco, a mí también me pasa que de repente, cuando regresábamos a salir a la calle por primera vez y todo, y tú dices, a ver, nomás, ¿cómo es que era esa cosa de que yo hacía fila a las 6 de la tarde para comprar mi súper? Pero, ¿qué tenía que ver eso con estar enfermo de COVID? O sea, realmente uno se pone a pensar las cosas en las que uno pasó, por las que uno pasó. Son experiencias a veces un poquito hasta traumáticas, diría yo, a un nivel suave, pero traumáticas. Porque en el momento lo reprimes un poco, ¿no? Y ya después cuando lo revisitas es como, wow. Como siempre, en el trauma estás sobreviviendo, y cuando ya se acaba es que sueltas y sale entonces todo lo que estuviste aguantando. Me preguntas qué señales.
el niño suele ser menos vocal y vas a ver que se porta mal, que hay pataletas, o que está triste, o que está llorando, o que pelea más con los hermanos, que se retrae, que no le va bien en el colegio. Todas estas son señales para que lleguemos a decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? No todos los padres tienen la cabeza o el espacio emocional con los propios problemas que tienen. Y las para ir a herramientas. preguntarle al niño De eso quería hablar qué un poco, pasa. del el tabú que existe con el tema de la salud mental. También es un obstáculo para que las personas busquen ayuda y sobre todo cuando se habla de jóvenes, lastimosamente tienen que escuchar personas adultas decir algo así como, pero está joven, ¿cómo va a estar deprimido? Si ni No, y siquiera ahora tiene todos los problemas? niños tienen ansiedad, y ahora todos los niños tienen, o sea, como que ese desde un poquito, o sea, como que como Sí. Mira, ¿cómo podemos hacerle entender a varias personas que son problemas serios? Porque no es... Yo creo que es un balance. Definitivamente que mucha gente, por ejemplo, muchos niños pueden estar diciendo sufro de ansiedad o sufro de depresión sin entender lo que eso conlleva y realmente lo que requiere para hacer un diagnóstico. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que abrir las puertas a empezar a poder decir, no me siento bien, quiero ir al psicólogo, o sea, quiero ir a hablar con alguien. Cuando vemos la encuesta del UNICEF, que solamente del 11 al 13% de gente busca ayuda, es cuando te quedas pensando, pero no es el 11 o el 13% que se siente mal, es ahí cuando te quedas pensando, ¿por qué si estás resfriado y ya no aguantas, dices, voy para el doctor? Cuando te sientas mal, poder decir, voy a ir a hablar con alguien, voy a ver qué hago. Sí. Eso ayudaría. Eso y tener muchas más herramientas de apoyo anónimas también, ¿no? Que estuvieran disponibles. Entonces, abrir la posibilidad de no estar bien y buscar ayuda sería muy sano, definitivamente. Y ese es el trabajo que se ha empezado a hacer en Panamá, creo yo, ¿no? Digamos cuando nos sentimos mal, pero de nuevo, no tenemos suficientes recursos No tenemos el para músculo atender a para- todo el mundo. Ajá. Tú formas parte de la organización Te Escucho Panamá. Háblanos un poquito del trabajo que hacen y cómo les ha ido. Bueno, gracias por darme la oportunidad también de traerla. Te Escucho Panamá nació con la pandemia, justamente. Un gran amigo, David Zamudio, fue el de la genial idea y conformó un grupo hermoso de fundadores. En ese momento yo no conocía de TEP, entré más tarde, y es una organización donde cuando llamas al 831-7600, todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, tenemos a alguien para recibir tus llamadas por si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes abrumado. Mayores de edad. Si eres menor de edad, necesitamos el consentimiento de los padres. Claro. Y lo que hacemos es recibir la llamada, escuchar a la persona, darle contención y referirla a los lugares que le quedan cercanos de atención, ¿ok? O de presentarle alternativas, o si son situaciones más sencillas, alternativas y herramientas de qué puede hacer. Y para ello tenemos 3 niveles de atención dependiendo de la dificultad de la llamada. El primero de solidarios, luego de psicólogos, que se llama el nivel profesional, y luego de especialistas, que son psicólogos clínicos entrenados en manejo de riesgo suicida, donde manejamos la referencia de estos casos, ¿no? Y Te Escucho Panamá lleva ya 3.500 llamadas atendidas. Estamos en el proceso de convertirnos en una ONG. Somos un equipo que todos los días, somos como 10 personas en cada equipo cada día, con un líder de apoyo, pasándonos la llamada. Cada día es un trabajo hermoso, sacrificado, Sí. pero hermoso, sí. Así que las puertas están abiertas para quien necesite hablar y desea hablar al 831-7600. Y es todos los días de la semana. Todos De los lunes días a de la domingo. semana, de lunes a domingo, de Oh, wow. 4 de la tarde a 10 de la noche, estamos para ustedes. Es un montón. Wow. Ok, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si hay algo con lo que quieras cerrar, alguna idea, ya sea un llamado a las personas o ¿Qué podríamos hacer una- como sociedad, no? Porque, a ver, no somos del MINSA, no somos del Meduca, pero componemos la sociedad. ¿Y qué podríamos hacer como sociedad Sí, para...? Yo creo que la voluntad de todos, o sea, de diferentes sectores, no es solo de que los psicólogos se tienen que encargar de la salud mental, Claro. sino de la voluntad de todos los sectores, de entender que le tenemos que dar prioridad a la salud mental desde el lugar donde estemos. Ajá. Si estamos en el lugar, de la empresa privada, si estamos en el gobierno, desde donde estemos, ¿cómo podemos ayudar para tener más acceso a salud mental? Que al final redunda en bienestar y economía Sí, la y en salud. todas las cosas que nos gustan a todos, salud. ¿Ok? Así que ese es el llamado. El llamado es, hay que darle un lugar a la salud mental. Es importantísimo. Claro. Muchas gracias a Natacha por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos en el podcast Sin Nombre. Nos vemos en otro episodio la otra semana. Nos pueden seguir en Twitter. El mío es @nosoyirma El mío es Dalia Reyita Bajo Pichel. y el de nuestra invitada es... Tashikum. Ok. Se lo ponemos abajo. Chao, nos vemos la otra semana en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Chao.